Bienvenidos a Booster Inmobiliario, un espacio donde se habla, debate y comparte ideas sobre el mercado inmobiliario. Este podcast es impulsado por Ideamos, el primer acelerador comercial de Ecuador y uno de los pioneros de América Latina. Bienvenidos a Booster Inmobiliario. El día de hoy tenemos a Guillermo Arce, una persona que vengo tratando de poder entrevistar hace bastante tiempo, director de Boguas. Y bueno, bienvenido Guillermo, espero que te sientas muy bien en la charla del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Eh, Y disculpa si la demora en la entrevista, quizás nosotros a veces la agenda, no, la agenda del trabajo me, impide tanto estos espacios, ¿no? me puedo imaginar. Sabes que una de las primeras cosas que me llamó la atención en cuanto a la parte eh, corporativa dentro de Argentina es que prácticamente se muere el mercado en enero y febrero, ¿no? Como las operaciones como se frenan muchísimo y a partir de marzo recién podemos ver como un levantamiento de tanto del tema de las operaciones dentro de las empresas y el mercado per se. Sí. Sí, yo no sé si eso es algo único en Argentina igual. Creo que hay muchos países que en sus respectivas temporadas de verano y de unas vacaciones más largas, los mercados suelen apaciguarse. Ahí, sobre todo, igual creo que entiendo lo que decís, que en el mercado inmobiliario pega particularmente. Nosotros siempre lo entendemos desde un factor más psicológico que práctico o operacional. Hay muchas operaciones, hay muchos acuerdos, estructuraciones, negocios que están ahí y, y desde lo psicológico, si se llega a enero, se pasa a marzo, ¿no? Es como que... Sí. eh, pero va más de un factor psicológico muchas veces que operacional. Es verdad que en la práctica hay uno que se va de vacaciones, hay otro que no se coincide, bueno, hay momentos donde siempre hay alguien que falta, pero de lo psicológico afecta mucho. Acá está arraigado, pero también creo que en muchos otros países es muy normal que en algunos otros países o zonas del mundo quizás es en julio, pero digo, bueno, Tiene el ciclo. es algo cíclico, sí, y muy liderado por lo psicológico. Bien. Bueno, te cuento que nosotros en Ecuador no tenemos 4 estaciones. Ok, Por ende, esa parte de poder definir, oye, hace calor, el cuerpo necesita claro. verano, por decirlo así, no está. Guillermo, para poder comenzar por donde normalmente me gusta comenzar, el principio, me gustaría saber cómo tú llegaste al mundo inmobiliario y cómo llegaste a... Tú eres uno de los fundadores de Boguas, ¿correcto? Sí, Me gustaría saber cómo llegamos al mundo inmobiliario y cómo llegaste a fundar Boguas. sí. Bowa la fundamos con mi hermano, Rafael. Somos los dos socios actuales y directores de la empresa. Eh, y hay algunas empresas que nacen de familia, de herencia, de oficio. Nosotros somos dos profesionales que nos dedicamos básicamente al servicio profesional respectivo. Él es ingeniero, yo soy abogado. Y, y nos metemos en el mundo del real estate, en el mundo de la construcción, básicamente desde una óptica, si querés, 100% de exploración. No recibimos un legado del sector, sino que vimos una beta, teníamos una hipótesis, la probamos, nos gustó y sobre eso, sobre esa primera experiencia que tuvimos, decidimos crear una empresa atrás de eso. Es como que primero estuvo la prueba, la experiencia, vimos que había algo que funcionaba, que había capacidad de crecimiento y en base a eso armamos la empresa. ¿En Y qué ahí año? estamos hoy trabajando en nuestro sexto edificio. En el sexto edificio. ¿En qué año Estamos, fundaron? la fundamos en el 2019. Ahora estamos trabajando en nuestro sexto edificio. Lo que quiere decir, quiero conceptualizar el concepto de trabajando, es nuestro sexto edificio ya estamos en etapa de final de aprobación de planos y lo vamos a estar lanzando el inicio de obra en el segundo semestre. Bien.
Y una vez que ustedes fundaron BOWAS en el 2019, ¿inmediatamente se lanzaron por el primer desarrollo? O Sí, sea, en el eso es algo que, si querés, una particularidad de nuestra empresa. Si bien los dos de nuestra profesión hemos tenido contactos con el sector a nivel servicio profesional, nosotros cuando armamos la empresa, esto es algo que lo hablamos mucho, incluso lo hablamos mucho también cuando pensamos diferentes o diversificaciones en unidades de negocio o si ampliar unidades o servicios. Nosotros tenemos una particularidad como empresa que empezamos de arriba para abajo. Por lo general, muchas desarrolladoras nacen, cuando digo de arriba para abajo, digo que nacen ofreciendo servicios a desarrollos de distinto tipo o de venta de venta de algún tipo de productos, cerámicos, vanitori, lo que fuese, ofreciendo servicios, constructora, inmobiliaria. Nosotros cuando armamos y estructuramos la empresa fuimos directo arriba, dijimos, seamos desarrolladoras, ¿no? Uh-huh. Y esa es una particularidad. Entonces, lo que sí fuimos haciendo es empezando los desarrollos de más chico a más grandes, ¿no? Eso desde ya. O sea, uno arranca de más chico a más grande, pero fuimos directo con el perfil que le queríamos dar a la empresa, que es una desarrolladora inmobiliaria. Y hablando de más chico a más grande, ¿cuál fue el primer desarrollo que ustedes hicieron? Y más o menos de qué magnitud y hasta ahora cuál es el que han desarrollado o la proyección al más grande que Está bien. están pensando. Nosotros, bueno, o sea, lo primero que hicimos fueron un desarrollo de oficinas chico de 700 metros y ahora ya hemos estado trabajando un poco más de 2000 metros cuadrados. Y bueno, la proyección es que en el próximo desarrollo lo vamos a estar haciendo de entre 3000 y 4000 metros. Eso estamos trabajando para eso. Wow, eso es una evolución bastante rápida, además. O sea, si dividimos para la cantidad de vida, estarían construyendo más o menos un proyecto al año. Sí. ¿Sí? Sí. Diferencio lanzando que construyendo. Sí, lo entiendo. ¿Qué procesos normalmente ustedes tienen a la hora de decir, bueno, este proyecto a mí me llama la atención? Por ejemplo, me imagino que primero empiezan por un análisis diciendo quiero en esta zona y no solamente esta zona, sino quiero esta cuadra y en esta parte de la cuadra y posteriormente hacen los planes, hacen los lanzamientos, la comercialización y la construcción. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto con una salvedad. Nosotros, bueno, vivimos en Palermo prácticamente toda nuestra vida, o sea, hace 35 años que estamos en la zona de Palermo Soho, viviendo ahí. Entonces, vimos crecer el barrio, ¿no? Lo vimos transformar. Y cuando tuvimos que, o elegimos lanzar un emprendimiento de este tipo, si bien obviamente que la elección del barrio está influida de que es una zona que se ha consolidado y ha crecido y bueno, es un barrio muy buscado. Bueno, somos de ahí y lo conocemos. Y al momento hemos trabajado, te diría que casi todos nuestros proyectos en la zona en Palermo. Tenemos uno que lo estamos lanzando en Colegiales, pero hemos buscado en este momento fundacional de la empresa, en estos años fundacional de la empresa, trabajar en el barrio que nosotros crecimos y que conocemos, ¿no? Conocemos las cuadras, conocemos la idiosincrasia del lugar, bueno, lo hemos visto crecer. A los Así vecinos, al barrio. a todo. Entonces, bueno, de vuelta, yo viví 35 años en ese barrio, nacimos ahí, así que decidimos crear la empresa ahí. No significa que no vamos a trabajar en otros barrios a futuro, pero en estos momentos tan importantes de las empresas, que son los primeros, si querés, de 5 a 10 años, que es cuando se consolida, trabajamos en el lugar donde más conocemos, ¿no? Así que hoy en día, como te decía, de los 6 proyectos, 4 están en Palermo Soho, uno en Palermo Hollywood y otro en Colegiales. Estamos como en un círculo chico. Yo cuando entré en el mercado inmobiliario en Argentina, he escuchado muchísimo que literalmente el pez de oro, o decir como la zona privilegiada, al menos para el desarrollo,
es Palermo, sigue siendo Palermo. Se está expandiendo un poco hacia Núñez, hacia Belgrano, hacia otros sectores, pero Belgrano dicen que es una inversión segura. ¿Estás de acuerdo en esto, tanto a la desarrolladora que lo desarrolla como a las personas que compran? ¿Es un buen barrio o crees que de a poco ya está como cayendo un poquito esa percepción o esta rentabilidad de la que todo el mundo habla? A ver, a nosotros eh, es subjetivo. Obviamente que hay datos subjetivos y datos objetivos, ¿no? A nosotros Palermo nos gusta y el barrio nos encanta y por eso también seguimos eligiendo trabajar ahí. Pero una cosa no quita la otra, o sea, una cosa que Palermo sea una buena elección para desarrollos inmobiliarios no significa que otra no lo sea, ¿no? Entonces hay otras zonas que están creciendo y, y está buenísimo que así sea, y la sociedad y las ciudades son dinámicas. Nosotros lo que sí creemos con respecto a Palermo es que en un país como Argentina, eh, donde las crisis son recurrentes, las zonas más consolidadas son las que más resguardan su valor, donde más se protege tu capital en los peores momentos, ¿no? Eso es algo que está comprobado y que es lógico que sea así, por una cuestión de consolidación y de crecimiento, incluso de crecimiento de la zona. Es decir, los barrios donde hay una mayor capacidad de crecimiento, porque están creciendo, donde está llegando el subte, donde se están armando locales, donde se están haciendo edificios, en la primera crisis que todo eso se frena, el impacto en los edificios ya construidos es mucho mayor que en las zonas que ya están consolidadas, ¿no? Entonces, como todo depende de lo que esté buscando. Palermo es una zona consolidada donde mejor se protege tu capital en momento de riego, y donde nosotros, por lo que vemos, todavía tiene mucho para crecer. Bien, antes de ir hacia los desarrollos de vivienda, de vivienda, topaste el tema de que ustedes tienen también experiencia con desarrollo de proyectos corporativos, de oficinas y de algo relacionado un poco fuera de lo residencial. ¿Cuántos proyectos han desarrollado relacionado a la parte corporativa? Nosotros, si bien tenemos experiencia, la empresa se ha volcado más a los desarrollos residenciales que a los corporativos. El primer edificio que hicimos es un edificio de oficinas, es un cowork donde hoy tenemos nuestras oficinas y donde seguimos trabajando. Pero después ya el resto de los edificios que hemos hecho son todos residenciales. Y la realidad es que por el momento, en todos los proyectos que estamos estudiando y por lo menos en el corto o mediano plazo, la idea es acentuar el perfil más residencial que corporativo. Pero bueno, no es menor que arrancamos con esa experiencia y viramos, y hoy la empresa elegimos los proyectos residenciales. ¿Cómo es el segmento corporativo? ¿Ustedes siempre lo planificaron para desarrollar y venderlo o para desarrollarlo y alquilarlo, por ejemplo? Entiendo que son modelos de negocio completamente diferentes, ¿no? Son modelos de negocios completamente diferentes, y a los que me especializo son estructuraciones de negocios completamente distintas. Es decir, desde la concepción, desde la formación del capital, desde la estructuración jurídica, desde el vamos, del inicio del proyecto, si la idea es venderlo o si la idea es explotarlo, se estructura de una forma totalmente distinta. De una forma vos podés tener una entidad específica con un fin específico y con inversores que tienen que saber y tener claro cuál es el fin de esa inversión, que básicamente que es explotarla, que es una mirada más a largo plazo, y la otra es una estructuración donde es más fácil básicamente de distribuirla, ¿no? O sea, unidades funcionales se separan,
se venden, gente que entra, gente que sale. Bueno, desde la concepción es distinto. Esto pasa mucho con, como bien indicas, con edificios corporativos, que es muy normal este primer modelo en los edificios corporativos, que muchas veces se buscan, son inversiones de un estilo más de largo plazo. Desarrollo y alquiler. Sí. 90. Pero también pasa mucho si crees, en edificios con un perfil más residencial, pero más apuntados a lo que es un alquiler temporario o una renta. Sí. Hay muchos desarrollos con un perfil residencial, pero más de alquiler, que también está pensado para inversores que están buscando la inversión y la renta en el largo plazo. Bien. Sabes que una de las cosas que me gustó muchísimo de la desarrolladora de ustedes es el tema del nombre, BOWAS. ¿Tiene algún tipo de significado, BOWAS? ¿Tiene algo, alguna historia el nombre? A ver, tiene una historia el nombre. La realidad es que hoy ya o sea, no comunicamos mucho de dónde sale el nombre específicamente, o sea, de una forma técnica de lo que es la terminología, porque, bueno, BOA significa Boutique Working Areas and Apartments. Entonces, básicamente son desarrollos boutique de espacio de trabajo y departamentos, ¿no? Ese es el significado de la terminología, ¿no? De BOWAS. Pero bueno, un poco como te comentaba hace un ratito, como hemos ido perfilando la empresa principalmente para lo residencial y no tanto para lo que es espacios de oficina, working. Y también porque, bueno, las letras no representan específicamente el significado. Antes hacíamos un juego de palabras, pero después dejamos de trabajar un poco. Pero si vas a la creación del nombre, viene de ese lado. Impresionante. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que ustedes tienen bastante claro o definen muy bien, no digo que el resto de las desarrolladoras no lo hagan, pero pusieron bastante doble clic al tema de qué tipo de inversores y en qué instancia del proyecto se convierten estos inversores. ¿Te gustaría contarnos un poquito acerca de cuáles son los estadios y las etapas de inversión que tienen o que más o menos ponen sobre la mesa y en qué consiste cada una? Sí. A ver, nosotros entendemos que no todos los inversores son para todas las inversiones. O sea, hay perfiles de inversores que requieren o que buscan o que están cómodos en un tipo de inversión y hay otros inversores que están cómodos en otro tipo de inversión. Entonces, nosotros tratamos de segmentar los tipos de inversores para que siempre encontremos una inversión que sea del perfil de cada persona. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que empezamos con el inversor tierra, que el inversor tierra es el que pone el primer aporte de capital, básicamente para comprar el lote con nosotros. Ese es un inversor que pone todo, básicamente pone toda la plata junta en un primer momento. Es el inversor que más confía, es el inversor que más nos conoce, porque tiene que poner toda la plata junta en un mismo momento y sentarse a esperar. Bien. Entonces, nosotros a ese inversor le buscamos dar una mayor renta, obviamente, por un mayor plazo del tiempo, pero es una persona que tiene que tener paciencia y sentarse y esperar hasta que finalice el desarrollo. De repente hay perfiles que son así, que tienen un ahorro y no lo necesitan y no lo especulan y no especulan y quieren ponerlo y desentenderse y saber que se está trabajando, pero desentenderse. Bien. Después tenemos el inversor a pozo, que es el que sería más clásico, que es el que quizás tiene un excedente mensual o trimestral o lo que se arregle. Este es un negocio que la gente por lo general lo suele estudiar un poquito más, el tema de la cuota, del plazo, de la renta, del financiamiento, ¿no? El inversor a pozo, que básicamente pone un adelanto y después va poniendo cuotas o mensuales o trimestrales durante la obra. Pero de vuelta, es un inversor que estudia el plazo, estudia el financiamiento, y que tiene un excedente, que se involucra, que sigue el seguimiento de obra, que
que básicamente sus pagos van a medida que va evolucionando la obra. Ujú. Entonces es otro perfil. Después, en un tercer lugar, nosotros tenemos los inversores de unidades terminadas, que básicamente nosotros hay muchos inversores que entran con nosotros y después eligen darnos sus unidades funcionales para que nosotros las volvamos a vender. Entonces, este inversor es bastante interesante porque compra una unidad terminada, o sea, con posesión, pero le damos un plazo, porque básicamente es el plazo que nosotros es el plazo de los otros inversores que vienen a invertir en nuevos desarrollos. Entonces, esta es una oportunidad para los que buscan comprar una unidad determinada una unidad terminada y que ya la puedan trabajar y la pueden explotar y Con tienen financiamiento. con algún financiamiento, lógicamente no al estilo de los créditos hipotecarios, pero con un financiamiento de 1 o 1 año y medio, o 2 años incluso también, bueno, que muchas veces lo buscan, pero que no está ese factor de confianza porque ya tienen la unidad terminada en sus manos, ¿no? ¿Consideras que este tipo de financiamientos es algo muy, muy típico de BOWAS o crees que es un financiamiento que cada vez las desarrolladoras lo está implementando más y más? Bueno, es que ahora el contexto país es particular, ¿no? Entonces, la Argentina ha sido un país durante muchos años no existió el crédito. Entonces, el crédito bancario, estoy hablando específicamente, o el crédito de diferentes entidades financieras. Entonces, ha sido muy normal en nuestro sector y en otros sectores también de la economía argentina, que las empresas se han visto forzadas un poco a suplir esa falencia, ¿no? Esa falencia de créditos bancarios o de entidades que en realidad se dedican o se deberían dedicar a otorgar un mayor caudal de créditos. Entonces hay algunas empresas desarrolladoras y en otros sectores que trabajamos para que la gente pueda tener un crédito, un financiamiento, un crédito en la compra de unidades funcionales en pozo. eh, pero bueno, como te digo, eso es algo que ha pasado en varios sectores. Sí creemos que ahora con una normalización de la economía y un crecimiento de la formalidad en la economía, es probable que lo que es el financiamiento, Explote más. claro, el financiamiento bancario explote más. Eso es lo que debería pasar. Pero ahora me estás hablando un poco acerca de créditos hacia el consumidor final. Exacto. ¿Qué pasa con...? Porque todo el mundo habla, ¿no? De los créditos UVA, de créditos de este estilo, pero ¿y qué pasa con los créditos para los desarrolladores? ¿Argentina tiene un buen sistema crediticio para desarrolladores o es nulo o escaso? Hasta hoy era nulo. O sea, por lo menos para desarrollos de nuestro perfil, ¿no? Bien. Para grandes desarrolladoras había algún tipo de financiamiento, no tanto bancario, sino más bursátil, pero muy poco, o sea, de unos pequeños jugadores. En el resto de los desarrollos, la gran mayoría de los desarrollos, el financiamiento era nulo, ¿no? De este tipo de entidades. Eh, que es algo que, que es algo muy contraproducente para el sector, porque en otro tipo de países, lo normal, y no estoy hablando solamente Europa. de Europa o Estados Unidos, en Uruguay es muy normal que un desarrollo se financie mediante el crédito bancario. En Es muy, Ecuador también. es muy normal, o sea, no es necesario irte a las primeras potencias del mundo. Y acá en la Argentina era, de vuelta, prácticamente nulo, ¿no? Ahora estamos con la expectativa esto está cambiando. La verdad que hay algunas iniciativas que están sacando desde el gobierno y que los bancos van tomando con mucha cautela y que los bancos van tomando con mucha tibieza. Pero bueno, hay una expectativa de que esto va a cambiar. Al momento sigue siendo nulo, esto también es importante entender porque la verdad es que hubieron buenas iniciativas, pero hoy en día los bancos no las han tomado. Nosotros que buscamos explorar estas alternativas, hoy no hay puertas para esto, ¿no? Sí, hay iniciativas estatales, pero todavía hoy los bancos no las están agarrando. Entiendo que todavía faltan algunas regulaciones
regulaciones, pero bueno, estamos todos a la expectativa, ¿no? Claro, además me imagino que tanto un comprador final como un desarrollador, cuando piensa en hacer algún tipo de inversión o endeudarse, incluso hay ciertos financiamientos y créditos que no influyen solamente al gobierno de turno. También puede ser algo que se financia a 10, 15 años, y eso es algo que claro, o sea, genera mucha duda más en un mercado como Argentina, que ha sido tan cambiante, tan cíclico, ¿no? Sí. Pero eso es Argentina, porque en otros países los gobiernos cambian, pero hay ciertas políticas de Estado o ciertas cuestiones macroeconómicas que continúan los diferentes gobiernos, que son estables. Sí. Acá parece que hablamos como de los créditos y de la inversión y del apalancamiento de emprendimientos privados a través del crédito como si fuese algo novedoso, y en realidad es algo que existe en el mundo hace muchísimos años, y que para todo el resto de los países es algo básico, y bueno, nosotros estamos celebrando que estamos volviendo a eso, pero bueno, es la Argentina que nos toca y Bueno, pero parece que las cosas van mejorando. Guillermo, tengo esta duda la tengo hace ya un tiempito. Nosotros incluso hemos estado inmiscuidos en la comercialización de edificios boutique, tanto en Argentina como en Ecuador. Me gustaría entender a profundidad, o al menos con diferenciales claros, qué hace boutique a un edificio boutique. ¿Qué características consideras que debe tener algo o debe tener un proyecto para que tú puedas considerarlo fácilmente como que, ok, esto a primera vista es boutique? Bueno, nosotros, como comentaba al principio, trabajamos en Palermo, vivimos en Palermo prácticamente toda nuestra vida, y hemos ido acompañando, ¿no?, el crecimiento del barrio. Además, vivimos en Palermo Soho, o sea, toda nuestra vida, casi toda nuestra vida, y hemos ido acompañando el barrio, y cuando empezamos a lanzar los proyectos siempre quisimos acompañar también la idiosincrasia del barrio. El estilo del barrio. El estilo también. del barrio. Y lo que nosotros entendemos que es esto es en nuestros desarrollos, que los tratamos de hacer desarrollos modernos, funcionales, pero conservando cierto espíritu de barrio, que es el barrio de Palermo Soho en estos desarrollos, que el Palermo Soho no es el mismo que otros Palermos, ¿no? Porque hoy en día Palermo es un caos de diferenciación. Sí. Nosotros estamos hablando específicamente de Palermo Soho, que Palermo Soho tiene su espíritu de barrio, ¿no? De edificios bajos, residenciales, mucho local ligado a la indumentaria y a lo gastronómico. Y de la óptica de boutique, nosotros lo que buscamos como para que nuestros edificios tengan cierta impronta, básicamente es la cantidad de unidades por piso, básicamente la altura de los edificios. Básicamente también buscamos un estilo que sea moderno, pero que no sea que no sea excesivamente, si querés, claro, que lleve algo de historia, incluso cada uno de los que lleve algo de la departamentos. historia del barrio, ¿no? Bien. Y nosotros cada edificio o muchos edificios, ¿no? O sea, los trabajamos incluso con diferentes arquitectos o con diferentes estudios de arquitectura, pero siempre tratamos de llevar esa, ¿no? Que esa es como la impronta de Boas, ¿no? Qué lindo. Además he visto bastante el tema del estilo de arquitectura que ustedes llevan a cabo, y es bastante, no sé cómo, de verdad es difícil ponerlo en palabras, es como, tiene una onda bastante,
Bastante, sí, Y nosotros buscamos que moderno. cuando entres a los edificios te sientas como en una casa, te sientas como en casa. Son edificios tranquilos, Sí, poco transitados, que eso es lo que hace un edificio boutique. Pero no dejamos de implementar amenities y de eso que justamente iba a preguntar. no dejamos de implementar amenities y no dejamos de hacer edificios que tengan una fuerte, bueno, una fortaleza de lo que es la calidad y edificios modernos, ¿no? Bien, ustedes en su mayoría, ustedes desarrollan y hacen edificios desde monoambientes hasta varias cantidades de ambientes, 3, 4 ambientes, o se especializan en dos ambientes, de 2 a 4 ambientes, de monoambiente a 3 ambientes. Bueno, eh, varía un poco los proyectos básicamente, pero principalmente el caballito de batalla son los dos ambientes, son por lo general los departamentos más requeridos. También tenemos de 3 ambientes, también tenemos de 4 ambientes. Monoambientes también, poco, eh, pero principalmente hacemos de 2 y de 3 ambientes. Palermo es un barrio muy buscado por la gente joven, por las parejas. Así que el 2 y el 3 ambientes es de lo que más, Más se mueve. de lo que más se mueve, sí. ¿Ustedes cuánto se demoran en desarrollar un proyecto de punta a punta? Desde que están eligiendo la tierra hasta que vendieron todo y entregaron todo. Nuestro plazo de construcción son 30 meses. Entonces, Es bastante rápido. y sí, lo que pasa es que son edificios que no son torres, o sea, no son torres, son edificios que en 30 meses se pueden construir, la realidad es que se pueden construir. Ujú. Y lo que pasa es que a veces es diferente el plazo del proyecto que el plazo de construcción. O sea, porque para un proyecto empezás trabajándolo por lo menos un año antes. Bien. Entre la compra de la tierra, la aprobación de planos, que siempre es más lenta de lo que se especula. Entonces, entre una cosa y otra, un año hasta que puedes poner la primera bolsa de cemento, lo tenés. Y después tenés una etapa, después de la entrada de posesión, tenés una etapa de postventa y de acompañamiento del desarrollo que también termina siendo. Pero bueno, ya los inversores y la gente con la unidad en mano, pero tenés un año más que acompañás el postventa y hasta cerrar ciertos detalles o de trámites municipales o del edificio en sí, ¿no? Pero entonces a nosotros de punta a punta un proyecto nos ocupa unos 4 años. Bien, perfecto. También te quería consultar. ¿Ustedes se consideran una empresa boutique también? Es decir, ¿tienen un equipo comercial, un equipo de trabajo muy grande? ¿O están todavía en esa especialización, en esta etapa ¿cómo era que lo dijiste? De fundación de la que me estabas hablando, en el que están de a poco subiendo y subiendo. ¿En qué punto consideras que está Boguas? ¿Qué punto está Boguas? Nosotros no tenemos un enorme equipo de trabajo, sí, somos un equipo de 12 personas. Somos una desarrolladora inmobiliaria en que desarrollamos, contratamos equipos, contratamos cuadrillas, contratamos constructoras, contratamos estudios de arquitectura. Entonces no hacemos todo el trabajo in-house. Sí, lo que tenemos es un equipo suficiente para poder seguir la obra, seguir los procesos comerciales, seguir el plan financiero, pero cada edificio es un mundo, cada proyecto inmobiliario es un mundo de actores que todos se complementan y la desarrolladora, nosotros venimos a ser como una especie de director de orquesta en el cual tratamos de elegir, ¿no?, a los actores y setearlos para que cada uno pueda Dar lo mejor, dar lo aportar de la mejor, mejor hacer manera. lo que cada uno sabe hacer, Sí, pero bueno, dirigiendo un poco, ¿no?, al objetivo final que es hacer un desarrollo Boguas, ¿no? por supuesto, y al fin y al cabo la gente apuesta en la desarrolladora, Exacto, ¿no? sí. Es que es como la presión más fuerte.
Como te había comentado, nosotros somos una empresa especializada en la parte comercial. Hemos estado muy inmiscuidos en proyectos más en Núñez, en colegiales, etcétera, pero se me viene la primera duda que tengo en cuanto a Palermo y que al escuchar que es un barrio bastante bueno y buscado por la gente, normalmente, ¿cuánto tiempo toma a un proyecto en Palermo vender una unidad? ¿Ustedes tienes una idea de cuánto puede llegar a venderse por mes? Son proyectos que se venden, no sé, si te toma 4 años construirlo, te toma un año venderlo, te toma 6 meses, 2 años. ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, la dinámica también la pone uno, ¿no? Y de vuelta, contexto país. O sea, depende, el contexto país en Argentina es tan variable que hace que siempre sea un factor en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eh, cuando uno arma y estructura un proyecto, dice, bueno, ¿cuántas unidades vamos a salir a vender ahora? ¿Cuántas unidades vamos a salir a vender en X plazo y en X plazo y al final? Y el contexto país influye, ¿no? Porque si estás en un momento, por ejemplo, como ahora, ¿no? De un costo de construcción alto y precios en alza, pero todavía con un margen que se requiere un margen para seguir acompañando el costo de construcción, y probablemente vas a salir a vender las unidades que necesites vender, pero no todas las que puedas vender. Entonces, entonces la estrategia comercial va muy acompañada con el plan financiero y con el contexto macroeconómico que genera el país. Lo que sí puedo decir es que cuando, cuando uno sale a vender unidades durante todo este proceso de venta, la pata comercial, sobre todo en momentos como ahora, que la parte comercial la verdad que está acompañando bastante, o sea, ahora es un momento donde hay un fuerte interés y hay un buen movimiento, la verdad que acompaña bastante. Hay otros momentos de vuelta que no. Quizás hubo otro momento donde el costo de construcción estaba muy bajo y quizás la parte comercial era un mayor desafío. Pero bueno, como en todos los sectores y como en todas las empresas, siempre hay una pata que es un desafío, ¿no? Me Entonces imagino. ahora la parte del costo es un desafío, la parte comercial hoy se está moviendo muy bien y en otros momentos la parte comercial era un desafío y quizás la parte de costos, Era el beneficio, por decirlo así. exacto, ¿viste? Era más No, fácil. claro, no tan desafío. Sí. ¿Ustedes como BOAS normalmente acostumbran a comercializar sus proyectos de manera directa o por medio de inmobiliarias? No, no, a ver, nosotros lo que hacemos es un mix. Em, Nosotros, como bien decías, somos la desarrolladora, esto es, somos los responsables últimos del proyecto. Entonces, en algún sentido, nosotros nos queremos hacer cargo de que el proyecto se venda y se termine. Pero nosotros no somos inmobiliaria, entonces nos gusta trabajar con inmobiliarias. Pero esta idea de que nosotros nos queremos hacer cargo de que el proyecto termine, de que el proyecto se logre financiar y no sea inmobiliaria, hace que trabajemos en un mix. ¿Esto qué quiere decir? Que trabajamos con inmobiliarias, damos unidades a inmobiliarias para que las comercialicen, nos dejamos unidades para nosotros mover en nuestros canales comerciales. De repente, si el proyecto está ya muy vendido, quizás eh, damos exclusividades a inmobiliarias para que vendan más. Si el proyecto no está muy vendido y necesitamos venderlo, por lo general agarramos un poco la papa nosotros y lo movemos fuertes en nuestros canales. Entonces, la realidad es que lo manejamos de una forma medianamente artesanal, en el sentido de que depende el momento, depende la necesidad, depende el proyecto, depende la instancia del proyecto, cuánto trabajamos con inmobiliaria, cuánto lo movemos nosotros. Claro, entiendo. Sí, a Sí. nosotros nos han contratado mucho, por ejemplo, en algunas instancias, en algunas ocasiones, para hacer una venta acelerada, para poder acelerar sus ventas. En otros momentos nos han contratado para poder venderlo a un mejor precio, el metro cuadrado y cosas por el estilo. Sin embargo,
he escuchado mucho últimamente esto. Ahora te voy a contar el por qué topo más estos temas, pero he escuchado mucho a las desarrolladoras decir que cada vez más les están soltando la mano a las inmobiliarias y que para este tipo de desarrollos en pozo y tal no son muy efectivas. ¿Qué podrías decir tú al respecto? ¿Crees que están en lo cierto? ¿Crees que ha sido mala suerte de las otras desarrolladoras? ¿Qué podrías decir? Em, a ver, los desarrollos tienen un factor de confianza en el desarrollador o en la constructora muy grande. Entonces, es lógico que en las primeras instancias del proyecto el desarrollador y la constructora tengan que ser los principales canales de venta. Porque los que confían realmente en un desarrollo, cuando vos vas al lugar y todavía está la casa anterior, que un galpón abandonado o un taller mecánico que hay que demoler, los que confían son los que conocen a la desarrolladora y los que conocen a la constructora. También puede llegar a haber un factor de que sea una desarrolladora con una trayectoria muy grande que inspire confianza, pero en el fondo, o sea, hay un factor de confianza que es indelegable. Eso es algo que a las inmobiliarias les perjudica mucho, porque las inmobiliarias comercializan a la calle, por decirlo así, con los leads que agarran de todos, y se pierde ese factor de confianza de la persona que cae por una publicación con respecto al que conoce a alguien ¿no? Entonces, yo creo que las inmobiliarias, para ser concreto con tu pregunta, son un partner que ayuda principalmente cuando el desarrollo ya está bastante avanzado. Y tienen que mostrar. Y tiene algo que mostrar, la gente va y ve que ya hay hay equipos de trabajo, que ya se pueden parar en el piso, por más que no estén todas las terminaciones, se va a parar en el piso real de su departamento. Pero entonces ahí sí hemos tenido mejores experiencias con inmobiliarias que quizás en unas primeras instancias que el factor confianza es indelegable. Bien, perfecto. ¿Alguna vez escuchaste acerca de lo que es un potenciador inmobiliario? ¿Un potenciador comercial? No. Sabes que nosotros cuando escucho este tipo de cosas se me viene a la mente, me lleva una reflexión muy grande de lo que estás diciendo y definitivamente sí. Los desarrollos en las primeras instancias deben poder mostrar esta confianza y siento de alguna manera, siendo ecuatoriano y de una manera un poco lejana incluso, de que las inmobiliarias se han ganado una reputación no muy buena. Como que la gente siempre prefiere no hacer ningún tipo de negociación por medio de una inmobiliaria porque es un poco la venta al mejor postor, ¿no? Como no hay un servicio en Argentina que te pueda decir me dedico exclusivamente a tu proyecto. Ni siquiera a tu desarrolladora, a tu proyecto. Si tienes 2, 3, 4 proyectos, hacerlos de manera independiente. Pero básicamente un potenciador comercial lo que está buscando es apoyar a este tipo de desarrolladoras como Boguas, como muchas otras que han pasado incluso por el podcast, en donde lo que planteamos es ser el equipo comercial, como lo que nos decías cuando armamos un proyecto, vemos cuáles son los jugadores, nosotros ser ese jugador comercial para el proyecto, en el que nosotros, si es que el cliente dice no me gustó, vamos a ir a las últimas instancias para poder venderle, pero si no le gustó, no le gustó. Ningún otro proyecto se llega a hacerlo, que es un gran diferenciador con las inmobiliarias, además de que las inmobiliarias están acostumbradas a cobrar comisiones altísimas, tanto al que vende como al que compra. Pero creo que hoy en día hay muchos procesos tecnológicos que están pudiendo llevar el mensaje, profesar todo este mensaje del mismo desarrollo que ustedes estén haciendo hacia un punto de efectividad muy grande. Y dejando un poco lo comercial a un lado, quería preguntarte también, ¿cómo es el uso de tecnología? Por ejemplo, inteligencia artificial, como por ejemplo sistemas operativos muy avanzados a la hora de la construcción.
No sé si es que actualmente ustedes están utilizando estas herramientas en la parte comercial, pero dejándolo a un lado, ustedes actualmente se apalancan mucho de tecnología o tratan de ir siempre más hacia lo humano. Bueno, en vamos a llamarle avasallamiento de la tecnología en la cotidianidad de la vida humana de todos nosotros, a veces sentimos que en la construcción en particular hay pocas cosas que son más de economía real y física que construir un edificio, ¿no? Entonces hay una beta humana al momento, por ahora, con la tecnología existente, indelegable, ¿no? Del proceso constructivo, porque bueno, básicamente es estar ahí y es construir. Entonces, a nosotros lo que vemos es que en algunos sentidos todavía, o sea, nuestro sector todavía es muy es una artesanía, ¿no? Pero la tecnología sí está llegando, quizás como bien indicás, en otras facetas de la cadena de un desarrollo. Si querés más en lo que es la confección de planos, de imágenes, la presupuestación, el seguimiento de costos, pero es todo lo que es estas nuevas tecnologías es una palanca que nosotros estamos entrando, lo estamos incorporando en nuestros procesos, Sí. pero se incorpora la realidad es que se incorpora despacio. Entonces, Sí, no al mismo ritmo que está entrando todo, y a veces siento que tienes oferta de actualización por acá, tecnología, y es un dolor de cabeza a la final. Sí, y nosotros somos una desarrolladora pyme. Una de nuestras virtudes es esa, en el sentido de que tratamos de ser un equilibrio justo entre confianza, porque somos los socios somos los directores de la empresa, somos los que atendemos el teléfono, por decirlo así, y profesionalización, que tenemos un equipo de trabajo, nosotros nos preparamos. Tratamos de ser un equilibrio justo entre confianza y profesionalización. Pero al ser desarrolladora pyme, obviamente que todos los procesos nuevos y de tecnología en punta, como es la inteligencia artificial y otros, se van incorporando de una manera paulatina, que quizás otro tipo de empresa con un departamento de tecnología quizás lo puedan implementar bastante más rápido. Claro. Nosotros seríamos ese departamento de tecnología y comercialización que lo implementamos por las desarrolladoras. Esta es una pregunta que siempre hago a todos, porque me encanta poder ver la manera de pensarlo, y con esto ya estamos llegando a su fin. Guillermo, me gustaría saber ¿cómo ves el panorama a corto plazo? O sea, ¿crees que es una buena oportunidad para comprar? ¿Crees que es una buena oportunidad para vender? Siempre nos reímos porque les digo, imagínate que viene un desarrollador ecuatoriano a pedirte un consejo. Oye, ¿qué onda el mercado chusméame, como dicen acá, ¿no? ¿Qué onda el mercado argentino? ¿Crees que sea bueno desarrollar hoy en día? ¿Crees que es rentable? ¿Crees que es rentable comprar en este momento? Bueno, nosotros siempre tratamos de ser cautelosos con con todos los panoramas, ¿no? O sea, la Argentina, de vuelta, es variable, entonces uno tiene que acompañar al país en sus diferentes contextos y en sus diferentes etapas. Entonces nosotros nunca somos ni muy ni tan, ¿no? En ese sentido, actualmente, hoy yo creo que es un buen momento para el comprador, en el sentido de que hoy el metro cuadrado, comparativamente con el costo de reposición de lo que sería ese metro cuadrado, hoy está muy competitivo. Es decir, hoy comprar un metro cuadrado, si el país continúa en esta línea y en este modelo, al constructor construir ese nuevo metro cuadrado va a ser más caro que probablemente que lo que se están vendiendo algunos productos, y eso indefectiblemente va a hacer que todo el mercado suba, ¿no? Eso también llevado y empujado adelante principalmente con lo que es la
los créditos hipotecarios puede hacer explotar de vuelta el mercado para arriba, ¿no? Pero por eso nosotros en este contexto y siguiendo con este modelo no vemos otro panorama que no sea la de que el metro cuadrado suba, ¿no? Por estas dos cuestiones que son técnicas, que son factibles. Para el lado del desarrollador hoy es un desafío, porque bueno, es un contexto que hizo un viraje tremendo desde hace un par de años acá, como hablábamos, del costo de construcción, del precio del metro cuadrado. Entonces es otro mercado el que está hoy y es un desafío, pero que es un desafío que nosotros lo que vemos es que todas las desarrolladoras siguen asumiendo y nosotros seguimos asumiendo, porque básicamente uno confía en el país, uno confía en que tiene que trabajar, entonces las desarrolladoras siempre vamos a estar apostando a más. Yo creo que ahora es un buen momento para el inversor y creo que las desarrolladoras van a seguir acompañando un poco ese camino. Es oportunidad. Exacto, y construir, si querés como un mensaje como alentador, construir es un buen negocio en todos los países que andan bien, es un buen negocio, porque todos los países que andan bien, indefectiblemente la gente necesita más casas, necesita mejores casas, quiere nuevas casas, quiere nuevos departamentos, quiere crecer, y eso está 100% ligado con la construcción. Entonces es imposible que a un país le vaya bien y que construir no sea negocio, como es un poco la mirada de lo que todo el mundo dice hoy. Entonces ahí hay algo que va a cambiar, y si sigue un modelo de país creciendo, indefectiblemente va a volver a ser negocio construir con precios de metro cuadrado más competitivos. Guillermo, muchísimas gracias. Espero que podamos tener más charlas, más conversaciones. Espero que te hayas sentido muy bien. Sí, excelente. Y apenas salga al aire, pues todo el mundo lo va a poder escuchar. Bueno, muchas gracias.